Nos encontramos aquí en Puno frente al mercado Dignidad. Precisamente estamos acá con cunaña, ¿no? Cunaña, la quinoa. Natural. Eso naturalmente, ¿ya? Antiguamente. Y este conocimiento está en peligro de desaparecer también. Pero ahorita vamos a conversar con el hermano que vende estos productos. Ya él nos dice que es de Amantaní. Y esto, por ejemplo, es guatana, ¿no? Sí, guatán. Ahí. 280. A ver. 35. 70. ¿Cuánto es? 30 llevan. Hay 50. Es 60. 50 mil. No, 60. Está dorito, es grande, Ya se les está comprando. Tiene mucha demanda. no, de tiempo. Ustedes pueden venir acá frente al mercado Dignidad. Hay de todo precio, 80, 60, de 100 soles. Ya, así es. Muy bien. Tiene demanda, ¿no? A ver, vamos a conversar acá con el hermano. A ver, vamos a preguntar para la página oficial del UNCAM, Unión Nacional de Comunidades Aymaras. ¿Algunas palabras Gilata o Ayquecha? Saludos, por favor. Ya, muchos saludos acá. Nosotros estamos manteniendo, antiguamente nuestros padres utilizaban naturalmente, jona, pecaña, hasta iaña es más saludable, ahí mismo queda su vitamina, su sabor, otro sabor. Hasta ahorita estoy manteniendo desde que había pandemia, ahora lo mantengo, que compran jona es bueno. ¿Tiene demanda o no tiene demanda tu arte? No, hay veces hay venta, a veces también no hay, ¿no? Sí, hay veces también. Pero ya estás promoviendo sí. De que nuestros hermanos, en Puno tenemos eminentemente poblaciones aymaras, quechos, ellos ya tienen que empezar a tomar sus utensilios con raíces ancestrales, ¿o no es así? Sí, es ancestrales, raíces ancestrales. Claro, tienen que ya empezar, ¿no? Porque tienen que empezarlo. Para no enfermar, porque tiene bastante vitaminas, su saborcito, ahí mismo queda. Claro. Por ejemplo, el licuadora saca su sabor todo. Claro. Igualito el molino saca también, pero es naturalmente, antiguamente utilizaban, hasta ahorita sigue porque nuestros abuelos, el más edad la avanza. Ahora, y si hablamos de licuadora o molineras, esas, por ejemplo, al comprar, estaríamos dando también ingresos a las corporaciones, a las fábricas, ¿no? Porque ya no habría también, como se dice, trabajo para nuestra gente, ¿no? No, es claro, porque muchos ellos en la máquina por cantidad, al toque progresan, pero más antiguamente, por esto utilizaban y también vivían saludablemente. Esta es una herramienta natural, ¿no? Para la cocina, ¿no? Natural. Para la cocina. Para la cocina, para el consumo, para todo eso. ¿Su nombre, su timaste, Matsuti, que Guayquecha o Gilata? Serafín de Amantaní. Serafín de Amantaní. Ajá. Muy bien. Podemos hablar de los precios. A ver, por ejemplo, cunaña, ¿cuánto cuesta? Por ejemplo, cunaña. Ese cunaña 150. Ya, cunaña cuesta 150. A ver. También de 35. 25, ya. 50. 50, ya, estos cuesta 50. Hay 60. Ya, y esta grande guataña. 250. Guatana, ¿no? Ese es pecaña. Pecaña, ¿cuánto cuesta? Hasta 220. 220, muy bien. Ahí está el lavatorio también, batea. A ver, batea, lavatorio, ¿cuánto? 100 soles. 100 soles cuesta ese lavatorio. Al chiquito, 35 soles. Ahí está, 35 soles. Así, muy bien. Entonces, ¿algún mensaje, pues, Serafín, algún mensaje, a ver, a nuestros gilatas guayquechas de la región Puno, ¿a dónde tienen que venir a comprar? Acá los días sábados, y ahorita estoy llevando para la feria, para el Casane, a Frontera también, porque ellos también tienen que utilizar esto. Todo que aymara, quechuas, que utilizan antiguamente utilizaban, que es bueno, natural. Natural, ¿no? Recomendable, saludable, ¿no? Saludable. Muy bien. ¿Y cuántos años trabajando en esta actividad, Serafín?
Más antes nuestros padres trabajaban, el chibolo yo no aprendía, yo trabajaba en otra cosa. Desde pandemia hasta ahorita más o menos como 7 años de siguiente. 7 años. Ajá. ¿Y hablas aymara quechua? No, quechua nomás. Quechua, entonces algunas palabras en quechua pues a nuestros quechas. A ver, un saludo pues y menaya cachcanque Serafín. Allá me cascani kaita alguien kaita 20 años kunata ñoqa trabajo y me enchae porque ñoqa cheta trabajando y cheta saludablemente utiliza kunanku mi kunanku manaña licuarrata utilizananku porque naturalmente chaypi sumaq saborniyuq ispiñapis chaqay ajitapi chaypi sumaqta preparanku. Ari. Nata sumaq rantiku hamuchunku kayman. Conversamos con Serafín. Bueno, no manan que entiendiquicho quechua, pero igual nosotros compartimos en la página oficial del UNCA, porque esto es nuestra cultura y precisamente este tema se tiene que promover desde los gobiernos locales, regionales y lo estamos notificando, advirtiendo al Estado peruano que también tiene que respetar estos conocimientos ancestrales, porque esta es la ciencia pues de los antiguos aymaras, antiguos quechuas, ¿o no es así? Serafín, a ver, alguna palabra Sí, final, a ver. hasta ahorita vienen a comprar también desde Francia, han llegado ese batancito, ya han llegado porque ahí también quieren utilizar ya, de Arequipa, todos sitios vienen de Muquiba, Eilo, todo activamente ya están regresando eso. Ya, muy bien. ¿A qué número ellos pueden contactarse? A ver si puedes dar también el teléfono acá. Mi número es 914-72-9678. Normal pueden venir a Mantaní también a visitar el turismo vivencial también este hospedaje. Muy bien. Ajá. Bueno, desde la página oficial del UNCA, nosotros siempre compartiendo. También hacen chullitos, ¿no? A ver. Este chulito, la mamá Chulito, está ¿no? trabajando. A ver, alpaquita, ovejita, llamita, ¿qué es? A ver. Ahí está todo, es una bailarina de sicures. Ya. Ajá, acá también las mujercitas que están. Allá las mujercitas, ¿no? Ajá. Acá también todo. Ya. Ajá. Muy bien. Pero la lana es Alfandina, acá sintética. sintética. Acá también sintética. Ya. Pero también hay que promover pues lana natural, ¿no? ¿O no? También de natural, alpaquita. de alpaquita. La oveja Claro. también acá. Alpaquita también. Este es de oveja. De ovejita también, ¿no? Ovejita también, es muy caliente, Muy- es natural también. Muy bien. No hay dolor de cabeza, nada con esto. Listo, nosotros acá nos encontramos frente al mercado Dignidad. Nosotros hemos compartido con ustedes, bueno, como siempre, compartiendo a través de la página oficial del UNGA. Nos vemos entonces.